Buenas noches con todos, yo soy Evelyn Luque, nutricionista de CEN Perú. Estamos aquí en nuestro live de hígado graso junto a la doctora Cristina Torres, gastroenteróloga. ¿Qué tal? Buenos días, Evelyn. Un gusto estar contigo y con todos los que nos escuchen hoy. Perfecto, muchas gracias Cristina. Bueno, sabemos que tenemos algunas diferencias horarias, pero de todas maneras, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos unos minutitos mientras termina de conectarse algunos participantes, también algunas personas a nuestro live. Perfecto. Esperamos un poco. Bueno, aprovecho para comentarles también que este tema pues les va a interesar a muchos, como nos va a comentar Cristina, no es algo que se ve solamente en personas mayores, especialmente ahora. Entonces sí tenemos que tocar este tema de manera obligatoria. Minutito más e iniciamos. Listo, Cris, creo que ya están conectándose más personas. Iniciamos entonces. Muy bien. Entonces, perfecto. Bueno, buenos días. Como ya les ha comentado Evelyn, soy gastroenteróloga, trabajo en España, aquí en Islas Baleares, en el hospital público. Y hoy día vamos a hablar sobre hígado graso, que interesa mucho porque es una enfermedad que actualmente es muy frecuente en nuestras consultas de gastroenterología y también la consulta del especialista de hígado. Y empezaremos diciendo que el hígado es un órgano súper importante que se encarga de muchas funciones en nuestro cuerpo, como el de procesar los alimentos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo las grasas, las proteínas, a través de la bilis y procesa todo tipo de moléculas como el colesterol y los triglicéridos, que hablaremos que son dos moléculas muy importantes que pueden conducir a la enfermedad que hoy nos reúne esta mañana. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el hígado graso entonces? El hígado graso es sobre todo un hallazgo que su médico le comentará cuando le haga una ecografía. Normalmente es así, ¿no? El paciente no suele tener síntomas, entonces acude a la consulta del médico general o del gastroenterólogo porque le han hecho una ecografía donde le han dicho que tiene hígado graso, ya sea leve, moderado o severo. El hígado normalmente luce como está en la diapositiva, es un color muy normal, muy tal cual sería el hígado de la res, ¿no? O de cualquier mamífero. Cuando el hígado se llena de grasa, cambia de estructura, cambia de aspecto y suele verse un poco más amarillo. Este aspecto se traduce en la ecografía que le puede hacer un médico radiólogo, donde verán que hay un cambio en la forma de la apariencia del hígado, que se llama hiperocogenicidad en términos técnicos, pero lo que se ve es un hígado más brillante. Entonces eso traduce pues la existencia de grasa dentro del hígado. La grasa puede estar ahí sin causar mayor problema, es decir, sin alterar la función del hígado, de ninguno de los roles que desempeña en el metabolismo de nuestro cuerpo, o puede progresar. Y cuando la grasa se acumula más, empieza a inflamar al hígado, y es lo que conocemos como esteatohepatitis no alcohólica, porque hay una que está causada por el alcohol, que no es el tema de hoy, pero esta es la no alcohólica porque está causado por alteraciones metabólicas. Ya hablaremos a qué nos referimos con esto. Entonces, si esta inflamación progresa de esteatohepatitis, puede pasar a fibrosis, y la fibrosis es el paso previo a la cirrosis. Entonces, más o menos esta es la historia natural que puede tener el hígado graso. En el 95-99% de las personas va a ser benigno siempre y reversible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablemos sobre el tratamiento y el manejo, es que uno puede cambiar este hígado graso. Sin embargo, cuando ya alcanza el grado de fibrosis, que es el previo a la cirrosis, este daño ya es irreversible y conlleva pues a más complicaciones, incluso hasta el cáncer de hígado, ¿no? Pero en principio es un problema reversible completamente. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que causan el hígado graso?
Aquí tenemos algunos. Puede haber matices entre ellos, pero son los principales: el sobrepeso, el comer una dieta inadecuada, ¿no? Que sea alta en grasas, en hidratos de carbono, una vida sedentaria, el no practicar deporte o caminata regular también influye. La diabetes y la resistencia a la insulina son otros factores importantes. La hipertensión, el consumo de tabaco y la hiperlipemia, que puede estar definida ya sea por alteraciones únicas del colesterol o del colesterol y los triglicéridos. Entonces, si sabemos que tenemos cualquiera de estas enfermedades o factores de riesgo, la probabilidad de tener hígado graso es bastante alta. Ojo, estamos hablando de estas enfermedades no controladas, ¿no? Y cuando hablamos de no controladas, hablamos de la diabetes y la hipertensión y la hiperlipidemia. Si estas están controladas, es decir, están medicadas y se mantienen buenos niveles de glucosa, de azúcar, la tensión está en el lugar correcto y en los niveles de colesterol con medicación y triglicéridos con medicación están normales, pues no se considerarían factores de riesgo. Es para las enfermedades no medicadas o no controladas. La siguiente, por favor. Ya hablamos de cómo se diagnostica, ¿no? Su médico le informará que en la ecografía han visto un cambio en la apariencia ecográfica del hígado. Y ya está, no suele ser una enfermedad que cause síntomas. La siguiente, por favor. Si es que causara algún síntoma, que no lo va a referir el paciente, porque el hígado graso no duele, ¿de acuerdo? No es una enfermedad que suele causar molestias, como lo serían los cálculos en la vesícula, por ejemplo, que el paciente puede referir dolor en la zona subcostal, debajo de las costillas del lado derecho, pero el hígado graso no duele. Y cuando causa alteraciones, pueden ser alteraciones del perfil del hígado, sobre todo de unos parámetros que conocemos como transaminasas. También se puede alterar otros parámetros del perfil hepático, pero sobre todo esa alteración de las transaminasas cuando existe. Puede no existir y ser completamente normal el perfil hepático y el paciente aún así tener hígado graso. Esto es importante también saberlo porque a veces pensamos solo que cuando tenemos alteraciones debemos acudir al médico, pero lo más importante es si tenemos los factores de riesgo que nos lleven a buscar atención médica. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Una duda muy frecuente que me pasa a mí en las consultas y seguro que a otros colegas también, es que los pacientes acuden demandando medicación para desintoxicar el hígado, para quitar la grasa del hígado. Y hasta hoy, a la fecha, al año 2021, no hay ningún estudio potente que nos diga que estos sean efectivos. En el mercado, tanto peruano como español, y creo que en todos lados del mundo, siempre se venden productos como hepatoprotectores, ¿no? O que nos van a prevenir la grasa o la van a quitar, pues hasta la fecha no hay nada. Lo que sí se sabe es que trabajando en los factores de riesgo o controlando las enfermedades que nos condicionan a tener este hígado graso, podemos mejorar. Entonces, hay que corregir pues, la diabetes, el tratamiento de la dislipemia y sobre todo el despistaje, porque a veces no lo sabemos y lo tenemos. Para el tema de tóxicos, es importante, sí, decir que cuando ya tenemos el hígado graso diagnosticado, un consumo social o restringir el consumo de alcohol es importante. El alcohol cuando llega a nuestro cuerpo se convierte en grasa. Entonces, al final, todo suma. Si ya tenemos un hígado graso y le ponemos algo de alcohol, pues seguirá acumulando grasa. Y para terminar, simplemente decir que el manejo debe ser integral. A veces hacer dietas por nuestra propia cuenta o intentar llegar a nuestro peso ideal, etcétera, no es fácil. Entonces necesitamos la guía de un nutricionista que nos enseñará un poquito a cómo combinar la alimentación de manera muy individualizada. No todas las dietas sirven para todos. Y lo otro es consultar obviamente a un profesional que en primera instancia para diagnosticar las enfermedades, los factores de riesgo puede ser un médico general. Pero una vez que ya se aprecian alteraciones en la analítica, en los análisis de laboratorio o en la ecografía, sí es recomendable acudir a un gastroenterólogo para que haga el seguimiento de ellas y en el caso que ya exista una esteatohepatitis o una fibrosis del hígado, pues se tendrá que derivar a un especialista de hígado que es el hepatólogo. En caso de que nosotros tengamos una mala relación con la comida o algún antecedente, algún trastorno alimentario, es importante consultar también con el psicólogo para que así tengamos el balance de todas las áreas y podamos trabajar un poquito mejor en ello.
Ahora les doy el pase con Evelyn, que nos hablará ampliamente sobre el tema nutricional. Gracias, Cris. Bueno, acá respondiendo a la pregunta, ¿no es importante el cambio nutricional? Me parece que voy a retroceder una diapositiva, lo ha explicado Cristina bastante bien. Lo importante es trabajar como equipo interdisciplinario que son. Entonces, acá no tiene que ir, no tiene que haber contradicción pues entre lo que dice el médico, el nutricionista, el psicólogo, por ejemplo, el terapista físico también, según corresponda. Entonces, lo más importante pues es estar primero que nada alineados, tener también los mismos criterios de protección, por ejemplo, del hígado, ¿no? En este caso que es de la patología que estamos conversando. Aquí tenemos que tener en cuenta también que los pacientes que ya tienen hígado graso muchas veces buscan justo eso, ¿no? La medicación, ¿no? Yendo un poquito a veces a lo más fácil, lo que puedo tomar para aliviarme de, en lugar de ponerse las pilas a veces para hacer pues el cambio justamente en el estilo de vida, que es lo que estamos viendo como manejo de los síntomas. Entonces, vamos a ver un poco sobre qué alimentos debemos incluir. Cuando una persona tiene hígado graso o tiene también ya alguno de los factores de riesgo, especialmente hablando de colesterol alto, triglicéridos elevados, vemos que es muy importante incluir algunos alimentos, ¿no? Como las frutas de varios colores. ¿Por qué lo colocamos así? Porque cada uno de los colores que tiene el color morado, el color rojo, el color amarillo, el color naranja, nos van dando también algunos antioxidantes o algunas vitaminas específicas. Entonces, mientras más colores tenga nuestra alimentación, vamos a poder lograr también algunos niveles de antioxidantes mejores. Vamos a elegir también las carnes magras o con bajo contenido de grasa. ¿Por qué? Porque obviamente pues no es igual comerme una pechuga de pollo, una pierna de pollo, o comerme una pierna de cerdo, ¿no? O una pierna de repente de carnero, de res. Hay algunos alimentos, algunos animales que tienen grasa también en las fibras musculares, que no la vemos normalmente, pero que se encuentran ahí. Otro aspecto importante es siempre incluir verduras, ¿no? Las verduras pueden estar en ensaladas o también en guisos. Algunas personas me dicen, Evelyn, a mí no me gusta comer verdura en ensalada, yo no quiero comer la lechuga, el tomate, el pepino. No hay problema, tenemos nosotros habitualmente preparaciones amigables como es el locro, por ejemplo, que incluimos ahí en la verdura, un saltadito también, podemos incluir el pimiento, incluso las verduras chinas también son una buena opción. ¿No? En realidad, lo importante es estar acompañado y ver también el requerimiento que cada persona necesita. Otro aspecto importante son los alimentos con alto contenido de fibra, acá puesto como la avena. La avena la coloco porque es creo que una de las que más conocemos, ¿no? ¿Quién no ha tomado su tacita de avena en el desayuno a veces? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de todas maneras nosotros tenemos una flora intestinal, que a veces se conoce incluso como el segundo cerebro, ¿no? Esta flora, esta microbiota intestinal, está muy relacionada con todos los demás órganos. Entonces, mientras nosotros podamos regular mejor la calidad de estas bacterias buenas que están en el intestino, también se va a poder regular de mejor manera la inflamación, se va a poder regular de mejor manera, pues, en casos de estreñimiento, en caso de diarreas, en caso también nosotros podamos modular de cierta manera el porcentaje de absorción que estamos teniendo de algunos alimentos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que incluir aquí. Entonces, tú que me estás viendo, que de repente a raíz de la pandemia, a raíz de estas cuarentenas, has dejado de hacer actividad física, has estado pidiendo más comida por delivery, de repente que has estado incluyendo un poco más de frituras o de alimentos altos en grasa mientras veías películas o veías alguna serie, no hay excusas. Es momento también de hacer algunos cambios oportunos. Entonces, no nos pongamos la excusa de que no puedo hacer actividad física porque estoy en casa, o no nos pongamos la excusa de no tengo que preparar. Hay alimentos para todas las personas y en CEN también nosotros nos enfocamos mucho en el requerimiento de cada persona. A ver, ¿es suficiente cambiar solamente la alimentación? No. Conforme lo ha ido comentando Cristina, de acuerdo a cada estadio o cada tipo de patología hepática, ¿no? Un nivel de daño hepático que nosotros tenemos, hay ciertos aspectos que van a ir cambiando. Obviamente no es igual
la dieta o la alimentación de una persona con hígado graso a la alimentación de una persona con cirrosis, ¿no? Y esto tiene que ir acompañado pues también de ejercicio físico. Entonces, no quiere decir que obviamente si yo estoy pues con 20 kilos de sobrepeso no me voy a ir a correr, porque también haría daño a mis articulaciones, a la columna. Entonces tiene que ser también algo de manera progresiva, ¿no? Lo ideal aquí no es tampoco pues que yo no hago nada de lunes a viernes y el domingo me pongo a correr, a montar bicicleta 5 horas seguidas. No, ser un deportista de fin de semana tampoco nos ayuda. Lo que tenemos que hacer es formar hábitos saludables, hacer cambios que sean sostenibles en el tiempo y enfocarnos también de acuerdo a lo que cada uno necesita. Y eso es parte de lo que nosotros también estamos buscando a través de estos conversatorios, de estos lives, ¿no? Dentro de lo que buscamos o dentro de lo que esperamos lograr es que haya un cambio, ¿no? Que de repente no ustedes, pero un familiar, el papá, la abuelita, el tío, mi amigo que ha subido de peso en esta cuarentena, ¿no? Que de repente tiene ya algunas, o sea, algunos niveles de colesterol, de triglicéridos, o que de repente ni siquiera se ha hecho algunos exámenes de sangre, que son muy importantes también, o no ha visto a algún médico en su chequeo anual, pues que lo haga, ¿no? Recomendémosle también que pueda chequearse, que pueda ver cómo estamos en diferentes aspectos, especialmente si ustedes han notado que ya hay algún tipo de factor de riesgo. Si es obeso, si tiene de repente algún antecedente de hipertensión, ¿no? En la familia, si tiene de repente también pues colesterol alto, triglicéridos o hábitos alimentarios inadecuados, ¿no? Si come mucha comida enlatada, procesada, las donas de repente, eso ya es un factor importante y no puede pasar desapercibido. El cambio que necesitamos tiene que empezar desde ahora y tenemos que buscar también cuál es el origen, ¿no? De este tipo de patologías. Vamos ahora con la ronda de preguntas. Luego comentamos un poquito más. Acá voy a leer algunas de las preguntas que tenemos. A ver, esta, Cris, creo que es para ti la primera. De Mercedes, dice, a mi papá le diagnosticaron hígado graso y no se trata. ¿Qué consecuencias podría tener? Sí, bueno, es súper importante que Mercedes, tu papá, visite un médico porque, como hemos hablado en una de las diapositivas, el hígado graso puede quedarse allí, ¿no? Si empezamos a actuar o incluso la grasa desaparecer del hígado, pero si no empezamos a dar atención a los factores de riesgo que probablemente tu papá tenga, si no tuviera el hígado graso, puede progresar a esteatohepatitis, la esteatohepatitis a fibrosis, a cirrosis, y la cirrosis sabemos que es una enfermedad que puede ser precursora del cáncer de hígado. Entonces, él está a tiempo de buscar atención médica para que esta situación sea reversible. Perfecto. Entonces, Mercedes, ya sabes, tienes que decirle a tu papá que vaya de todas maneras al médico. Aquí tenemos otra pregunta, Cris, de Isabel Rayani. ¿Es doloroso el hígado graso o a partir de qué edad tendría que chequear mi hígado? Suele ser asintomático, es decir, lo más probable es que si tú tienes dolor, gracias por la pregunta, Isabel, si tú tienes dolor en esa zona, del lado derecho, debajo de la costilla, que es la localización anatómica del hígado, sea probablemente por otra causa. Entonces merece la pena hacer una ecografía, sobre todo vigilar y descartar problemas de vesícula, porque los cálculos de la vesícula son un problema muy, muy frecuente en general en el mundo y en Perú especialmente, en Latinoamérica, súper frecuente. Entonces hay que mirar eso. Por otro lado, edad. No hay una edad concreta. Esto dejó de ser un problema de gente mayor hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos todos, las enfermedades metabólicas, las referidas pues al azúcar, al colesterol, al sobrepeso, no tienen edad. Incluso vemos gente de 20 años, 30 años, muy joven, con este tipo de problemas, incluso hipertensos a temprana edad. Entonces, no hay una edad a partir de la cual yo me deba chequear el hígado, sino más bien es evaluarme, autoevaluarme y decir, estoy con algunos kilitos de más, tengo sobrepeso, me han diagnosticado temas del azúcar, temas del colesterol o hipertensión. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas cosas, entonces sí es necesario hacer un análisis, ir al médico general y que nos verifique todo esto mencionado. No hay una edad determinada. Eso en realidad es muy importante. Todos los que nos están viendo ahora
no se confíen de la edad, no por ser jóvenes pues tenemos menos riesgo, no, o incluso no por tener un peso adecuado para nuestra talla tenemos menos riesgo, también tenemos que ver cómo está la grasa, ¿no? Cuánto de ese peso es grasa, cuánto de ese peso es músculo, y también pues el tema de colesterol y triglicéridos, que es muy importante. Aquí tenemos otra pregunta que es de Betsy Tapia, dice, si soy vegana, ¿eso protege más mi hígado? Esa es para mí entonces. Muy bien, Betsy. En realidad, mira, el hecho de ser vegana no implica que tenga una mayor protección hepática. Ahora, es diferente pues ser una persona vegana con una alimentación saludable vegana. ¿Qué quiere decir? Que incluyes cada tipo de alimento a una persona vegana que no lleva una adecuada guía o control nutricional. Porque uno puede ser vegano comiendo solo papas fritas. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que ver también cómo está tu alimentación, qué alimentos o qué grupos estás incluyendo, y no solamente la parte de alimentación, sino también la actividad física. ¿Listo? Aquí, bueno, vemos otra pregunta de Lili Rodríguez. Si ya tengo hígado graso, ¿qué alimentos debo evitar? Gracias por tu pregunta también, Lili. Bueno, respondiendo acá un poquito, básicamente, pues, intentemos retirar o intentemos limitar aquellos alimentos que no son naturales. ¿A qué me refiero con eso? Todo lo que tú ves procesado, ¿no? Si ves de repente las sopitas enlatadas, si ves de repente pues las donas, de repente aquellos pasteles, es mejor hacerlos tú para poder incluir alimentos de buena calidad, ¿no? O si no, pues también optar por por aquellos alimentos que tú puedas preparar y sepas exactamente qué estamos incluyendo. Acá en Perú felizmente tenemos ya la ley de los octógonos que nos ayuda un poco también a elegir qué tipo de alimento nos conviene un poco más. Tenemos pues aquí aquellos que son altos en grasa saturada, altos en sodio, entonces guiémonos también un poco por estos octógonos para no incluir aquellos que tienen estos niveles altos. Y bueno, como te digo, prefiramos lo natural. Nadie ha visto un octógono en una fruta, ¿no? Nadie ha visto que tenga un plátano en un octógono, una manzana, entonces vamos por el lado natural, ¿no? Incluyamos de repente en la carne de pollo, puede ser incluso el pescado, podemos incluir igual algunas preparaciones, como les comenté, ¿no? Que son muy ricas, que son preparaciones pues típicas de la comida peruana, no sé, un pollito saltado, por ejemplo, y que en lugar pues de hacer las papas fritas, podemos hacerlas al horno, podemos utilizar la freidora al aire para los que tienen también. En realidad hay muchas variaciones y más que nada en las cantidades, ¿no? No es igual comerme de repente una manzana, que es una fruta pues muy saludable, a que yo me coma 20 manzanas. Lo mismo aplica con el tema de la papa, la parte del arroz. No quiere decir que hacer dieta es solamente comer un pollito a la plancha con ensalada, para nada. No tenemos que ver cuánto corresponde de cada alimento y cómo lo estamos combinando. Entonces, esas son las que vamos a ir respondiendo. Las demás, Cristina y yo vamos a comentarles también de manera escrita. Y bueno, acá tenemos algunos mensajes también para llevar a casa. Sí. Bueno, ya simplemente palabras finales, un par de cositas de la parte médica. Estilo de vida saludable, casi lo más importante en esta enfermedad. Ahí se puede hablar de mucha medicación, hepatoprotectora, ninguna ha demostrado nada, ningún impacto en el cambio, pero el estilo de vida sí. Y luego recomendar a todo aquel paciente que tenga alguna alteración en el perfil hepático de los análisis de sangre, siempre debe visitar a un médico, aunque al principio no tenga que ser un especialista en hígado necesariamente, sobre todo para el despistaje de todas las enfermedades asociadas que hemos hablado ya antes. Perfecto. Bueno, por mi parte, decirles o recordarles también que el tratamiento siempre debe ir de la mano de profesionales. Prácticamente a veces lo que encontramos en revistas o en periódicos es come quión para el hígado, ¿no? O toma la sopita anti-COVID, o come de repente la chía para curarte de tal cosa. Entonces, no hay alimento milagroso. Tenemos nutrientes, obviamente, que son muy buenos, pero esos nutrientes los encontramos en varios alimentos y lo importante también es, como dice Cris, pues complementarlo con un estilo de vida saludable. De nada sirve que yo coma pues súper bien si en realidad no estimulo la formación también de músculo haciendo actividad física, ¿no? Que también no solamente nos ayuda para la parte de músculo, sino en realidad pues a regular también los valores de glucosa, de presión arterial, con las grasas en sangre, ¿no? El colesterol, triglicéridos, que es lo que hemos venido conversando. Entonces,
nuestro tratamiento y seguimiento tiene que ir de la mano de profesionales. La receta o la dieta que le dieron a la mamá de mi amiga no es la misma que me va a servir a mí, ¿no? Igual con la medicación, también en enfermedades crónicas. Entonces, cada uno tiene que buscar algo individualizado. Y lo más importante también es que si tenemos, o si alguien tiene uno de los factores de riesgo, si tú conoces a alguien que tenga alguno de los que ha comentado Cristina, debe buscar un estilo de vida saludable como abordaje preventivo. Y de todas maneras hacerse pues su chequeo médico también anual, ¿no? Esa parte sí es muy importante. Y más que nada, pues comentarles aquí que todos trabajamos como equipo. Aquí en realidad somos un equipo Cristina, ¿no? El terapista físico, la psicóloga, ¿no? El paciente, la familia, acá se trabaja mucho. ¿Por qué? Porque de todas maneras, pues no solamente es la persona que ya tiene un daño en el hígado, que ya tiene esta cantidad de grasa en el hígado la que tiene que mejorar su estilo de vida. Esto en realidad no aplica para todos, ¿no? Y de todas maneras, pues imagínense si fuera no sé, su mamita, su abuelita, el tío, no es tampoco agradable que todos estemos comiendo en ese rato torta de chocolate o que estén comiendo las papas fritas y que él le va a comer no sé, su locro, ¿no? No porque sea feo, sino también tenemos que buscar pues un acompañamiento, ¿no? Su Tenemos zanahoria. preparaciones, exacto, tenemos preparaciones que son buenas, son saludables para todos. Entonces, no elijamos siempre aquellas que nos dan pues una mayor cantidad de grasas, ¿no? Hablando netamente en esta parte. No quiere decir que nunca van a poder estar, pero es importante una buena regulación, ¿no? Eso es lo principal. Y bueno, nada, pues decirles también que no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales. Aquí estamos en Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram y en nuestra central de citas de CEN Perú para cualquier consulta de acuerdo a las especialidades nutricionales, ¿no? En este caso yo soy la especialista en nutrición de enfermedades hepáticas y renales, ¿no? Y el día de hoy pues hemos contado con el apoyo de Cristina también para ilustrarnos muchísimo con la parte de hígado graso. Y esto es importante, ¿no? Que todos podamos conversar y comentar un poco del tema, dilucidar también algunos mitos y esperamos, Cristina, poder contar nuevamente con tu apoyo próximamente. Claro que sí, cuando quieran. Perfecto. Muchas gracias entonces. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, chao.